Hay historias que son increíbles, hay historias que nos recuerdan que el cuerpo tiene límites, pero la mente y la voluntad no. Esta es la historia de Aaron Lee Ralston, el hombre que se amputó su propio brazo para sobrevivir. No fue una película, ni mucho menos un libro. Fue un ser humano atrapado entre la vida y la muerte, solo en el desierto, sin ayuda, sin comida, sin agua y sin tiempo. Aaron no era un turista común, era ingeniero mecánico y trabajaba para Intel, pero renunció a su empleo porque la vida detrás de un escritorio no le bastaba. Su mundo estaba allá afuera en las montañas, en las rutas y en los cañones. Era experto en escalada y deportes extremos, la aventura era su oxígeno de vida. En un punto de su vida se mudó a Colorado y convirtió la naturaleza en su hogar. Quienes lo conocían decían que era fuerte, preparado, inteligente y quizás demasiado confiado, porque cuando viajaba lo hacía solo, sin avisar a nadie, sin dejar notas. Si algo salía mal, nadie sabría dónde buscarlo. El 26 de abril del año 2003, Aaron decidió explorar el cañón Blue John en Utah. El cielo estaba despejado, el aire era seco y el silencio absoluto. Montó su bicicleta, recorrió kilómetros del desierto y luego continuó a pie, bajando entre paredes estrechas de roca roja que parecían tragarse la luz. Mientras descendía un estrecho pasaje, se apoyó en una roca encajada en las paredes. Era normal en escalada, pero ese día algo falló, pero la roca se desprendió súbitamente como si le hubiera caído un martillo de toneladas en el brazo. Aaron intentó apartarse, pero era tarde. El bloque pesaba más de 350 kilos, aplastó su mano y antebrazo derecho contra la pared del cañón. En menos de un segundo pasó de ser un aventurero libre a un prisionero sin cadenas. La adrenalina lo impulsó a intentarlo todo: empujar, levantar, girar, golpear la roca con el cuerpo, pero nada la movía. Era como intentar empujar una montaña. Revisó su mochila y tenía tan solo un poco de agua, 2 burritos, una cuerda, una navaja multiusos barata, una linterna y una cámara. No tenía señal en su teléfono y nadie sabía que él estaba allí. La primera noche fue brutal. El desierto quema durante el día, pero muerde con frío durante la noche. Intentó dormir, pero solamente podía pensar en la roca, en el dolor, en el silencio y la soledad. Al amanecer entendió que tal vez nadie llegaría. Con voz cansada encendió su cámara y empezó a grabar mensajes para su familia. En una de esas grabaciones dijo: si alguien encuentra esto, díganles que lo siento. No era un mensaje de aventura como normalmente los decía, era un mensaje de despedida. Él solo deshidrataba, el viento resecaba sus labios y el brazo atrapado comenzaba a morir por falta de sangre. En el tercer y cuarto día la mente se convirtió en su peor enemiga. Veía espejismos, escuchaba voces. El cerebro, sin comida ni agua, comenzó a confundirse entre sueños y realidad. La sed lo obligó a hacer lo impensable. Empezó a beber su propia orina para no morir. En entrevistas años después contó que cada sorbo sabía a óxido, a metal y desespero. Su brazo estaba azul, frío, sin circulación. Era una parte muerta de un cuerpo que aún quería vivir. La navaja que llevaba era tan vieja y sin filo que no podía cortar el hueso. Intentó excavar, usar la cuerda, mover la roca, nada funcionaba de lo que hacía. Cada intento fallido lo hundía un poco más, pero entonces llegó una visión, lo hizo cambiar todo. Aaron contó que entre alucinaciones vio algo que le cambió la mente. Dijo que vio el futuro, a él sosteniendo a un hijo pequeño con su brazo izquierdo. En su diario escribió: vi a mi hijo, ese niño que aún no existe, pero supe que si quería conocerlo tenía que salir de aquí. Esa imagen lo mantuvo vivo. El quinto día ya no quedaba nada, ni agua, ni comida, ni fuerzas. La roca claramente no iba a moverse, el brazo ya estaba muerto. Solamente había 2 opciones: morir ahí o amputarlo, pero la navaja no podía cortar el hueso. Entonces Aaron tuvo una idea que parecía imposible de soportar. Usó la roca, la misma que lo había atrapado, como herramienta para fracturar sus propios huesos. Para entender lo brutal que Aaron estaba a punto de hacer, hay que recordar algo: los huesos no son débiles. El hueso humano es más fuerte que el concreto. Soporta toneladas de presión y está diseñado para resistir golpes, cargas y caídas. El húmero, el hueso del brazo, necesita una fuerza enorme para quebrarse. No se dobla, no se parte fácilmente. Por eso la mayoría de fracturas ocurren con impactos violentos, accidentes, choques, caídas desde gran altura. Y sin embargo, Aaron estaba a punto de romper el suyo sin herramientas, sin anestesia, sin ayuda, solamente con el peso de su propio cuerpo y con la roca que lo había hecho su prisionero. Esa decisión no solamente fue física, fue mental. Realmente romperse a sí mismo para no morir. Ya que el hueso está compuesto de calcio, colágeno y minerales que le dan fuerza y flexibilidad. Puede resistir tanta presión que en pruebas de laboratorio se requiere más fuerza para romper un hueso humano que para romper una barra de acero del mismo tamaño. Por eso lo que hizo Aaron no fue solo amputar, fue destruir uno de los materiales más fuertes
del cuerpo humano, donde se podría decir que con nada más que con su voluntad. Siguiendo con la historia, presionó, giró, torció hasta que escuchó el crujido. Primero el radio, luego el cubito, el sonido seco de un hueso partiéndose dentro de la carne, pero la pesadilla apenas comenzaba. Luego empezó a cortar piel, músculo, tendones y nervios con la navaja, donde incluso en una entrevista dijo: lo peor fue cortar el nervio, fue una explosión de luz blanca como si mi brazo se incendiara desde adentro. Le tomó más de una hora. Cada corte era dolor, pero también libertad. Cuando finalmente quedó libre, cayó al suelo, respirando como si volviera a nacer. Donde esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿tú serías capaz de hacer algo así? Y donde también lleva una reflexión: no salgas sin decir a nadie dónde vas. Pero sobrevivir no era suficiente, aún tenía que escapar. En shot, con un solo brazo desangrándose, empezó a caminar bajo rocas, escaló paredes, cruzó grietas, dejó un rastro de sangre en la arena. Llevaba casi 6 kilómetros cuando vio algo que parecía un milagro: una familia de excursionistas. Aaron, con la voz casi rota, les pidió ayuda, le dieron agua, lo sostuvieron y llamaron al rescate. Poco después un helicóptero aterrizó en el desierto, donde casi muere. Los médicos dijeron que si hubiera tardado una hora más habría muerto por shock hipovolémico. El shock hipovolémico ocurre cuando el cuerpo pierde tanta sangre o líquidos que ya no quedan suficiente volumen para que el corazón pueda bombear. La presión baja, los órganos dejan de recibir oxígeno y el cuerpo empieza a apagarse uno por uno. Primero se ralentiza la respiración, la piel se enfría, la visión se nubla y finalmente el corazón se detiene. Aaron había perdido casi un cuarto total de la sangre de todo su cuerpo. Su piel estaba fría, su pulso débil y su voz casi inexistente. Estaba vivo, pero apenas una hora más en el desierto sin ayuda y simplemente su cuerpo habría colapsado. Su temperatura corporal estaba peligrosamente baja, sus riñones al borde del colapso y había perdido una cantidad de sangre que pocas personas soportan estando conscientes. Su primera frase al llegar al hospital fue: estoy vivo, díganle a mi familia. Pasó por transfusiones, por antibióticos y cirugías. Aprendió a usar una prótesis especial para escalar, hizo fisioterapia, recuperación muscular y seguimiento psicológico. Lo sorprendente es que nunca desarrolló un trauma severo, nunca odió al desierto y nunca dejó de amar a la aventura. Cuando le preguntaron cómo procesó todo, respondió: no quedé atrapado, yo mismo me liberé. Aaron escribió un libro sobre su historia, dio conferencias, inspiró a millones y su vida fue llevada al cine en la película 127 horas, protagonizada por James Franco. Pero lo verdaderamente increíble es lo que hizo después. Continuó escalando, subió montañas gigantes, corrió maratones, escaló el Everest, la montaña más grande del mundo. Siguió viviendo sin miedo. Y en el año 2010 nació su hijo, tal vez aquel niño que vio en aquella alucinación, aquel niño que vio una visión mientras estaba atrapado en el cañón, una imagen mental que se volvió realidad. Hay personas que viven y hay personas que sobreviven. Aaron Ralston hizo ambas cosas, perdió un brazo pero ganó una vida. La roca no lo venció, él decidió romper su propio cuerpo para no romper su espíritu. Su historia nos recuerda que incluso en la oscuridad total siempre queda una chispa, un recuerdo, una promesa, un sueño, algo que te obliga a seguir cuando muchos se habrían rendido. Aaron eligió vivir y cuando le preguntaron cómo tuvo el valor de cortarse el brazo, dijo: lo hice para morir, lo hice para vivir. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y compárteselo a una persona que a lo mejor le pueda gustar. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Besos.